Bendiciones, amados hermanos. Continuamos con nuestra serie de estudio, La otra cara de Job. Este es el segmento número 6. Y la lectura bíblica, el texto para este segmento es Job capítulo 2, versículo 3 y versículo 6. Vamos a agregarle. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y en el verso 6, Dios le agrega: y Jehová dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. En este segmento vamos a hablar un poco más acerca del comportamiento de Job, de lo que es la arrogancia que había en Job y ese otro interés, ese favor que él buscaba por las obras. O sea, se preocupaba por las obras para ganar ciertos favores. La descripción que hace la Biblia acerca de un rico hacendado llamado Job, y que casi rompía los parámetros en carácter moral, y que caminaba en integridad realmente. Comentario dicho por el mismo Dios. Pero a pesar de esos atributos, Dios permite que Satanás lo arruinara con todo lo que tenía, incluyendo sus hijos, y casi termina su vida, aún sin poder comprender por qué le sucedía esa tragedia o esa situación. Según avanzamos en esta historia, nos daremos cuenta de que Job tenía un concepto equivocado acerca de Job, aún con toda la perfección que Job tenía. Estaba equivocado acerca de Dios. Según su concepto, y que era lo que se creía en ese tiempo, la gente de ese tiempo, que las personas que vivieran como el modelo de Job vivirían recibiendo bendiciones de Dios en su presente vida, y también finalmente él iba a ser galardonado o premiado por el estilo de vida altamente moral en justicia social y servicial ante el prójimo, en el cual vivía Job. Indudablemente era así. Este era el enfoque en el que Job se amparaba con respecto a su futuro, al final de sus días, en la vida eterna. Esto responde a creer que su visión estaba centrada en el premio que se había ganado por ser la persona que disfrutaba de unos de los atributos de tan alto nivel que hasta el mismo Dios lo elogia. Esto quiere decir que vivía para las obras y por lo que recibiría por ella. Pero vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 4, vamos a leer lo que habla la Biblia en Romanos capítulo 4 acerca de lo que se trata de la obra. Romanos 4, capítulo 4 del 2 en adelante dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Eso es lo que dice Romano. Dice, porque si Abraham
fue justificado por las obras, o sea que si fue levantado, si fue premiado por las obras, por él haber obrado, ya tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque entonces esas obras habrían sido hechas por sus propios recursos, por sus propias ideas y por su propio esfuerzo, porque las obras no pueden proceder de estas fuentes, por lo que dice en Efesios, que vamos a ver más adelante. Porque ¿qué dice la Escritura? Lo que leímos: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, creyó Abraham a Dios. Creyó y le fue contado por justicia, o sea, por haber creído. Creer aquí equivale a tener fe, o sea que lo que obró, lo más importante es la fe. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. O sea que no sería ya por la gracia, no sería por lo de Dios, sino por lo propio de uno, que no es así. Nada podemos hacer. Cuando se habla de la gracia de Dios por la fe, cuando dice creyó Abraham a Dios, claro está, no se trata de que se nos adeuda algún pago por el esfuerzo del trabajo que hayamos realizado. No se trata de eso, porque no se le diría a Abraham entonces el padre de la fe, sino el padre de la obra. Si hubiera sido la obra lo más importante de lo que Abraham realizó, no se le llamara el padre de la fe, sino el padre de la obra. Entonces no seríamos nosotros descendientes de Abraham en la fe, sino descendientes de Abraham por las obras. Por eso dice, le fue contado por justicia, por haber puesto la fe en marcha y no la obra en lugar de la fe. Por eso Efesios, que mencioné ahorita, capítulo 2, versículo 9, dice: no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, lo que se alcanza, el galardón, el premio, la vida eterna, no se alcanza, no se adquiere por las obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se la crea, como hay mucho, como lo fue Job, como hay creencias que así sostienen y la practican la obra porque han sido enseñados que porque hagan obras de caridad van a ser galardonados, van a ser premiados como si fuera lo que se logra a través de la fe. O sea, es como reemplazar la fe por las obras. Entonces la fe vendrían estando, en ese caso, en un segundo plano, cuando no es así. Primero es la fe. La fe es lo que mueve la montaña, no es la obra. Si usted obra para mover la montaña, usted lo que va a llegar a la cima de la montaña, usted va a llegar, es cierto, pero no la va a mover. Ahora la fe es lo que mueve la montaña, la obra no. Entonces, las obras de caridad cuentan y se deben hacer, pero no como convenio, no con el convenio o como si fuera un trato, o con la idea de obtener el beneficio de ser galardonado o ser apreciado. Porque si no la hacemos, ¿dónde está el amor hacia quienes conocemos? Las obras cuentan, pero no como para alcanzar salvación, no para alcanzar un puesto de renombre en el reino de los cielos. No, es la fe, es la fe, es la confianza en Dios. Después de la fe, por supuesto, viene la obra. Las obras van acompañando la fe.
pero la fe es la que va adelante rompiendo camino, abriendo camino. No hay que hacer las obras por obligación, no, ni por presión, porque ya sería un esfuerzo, una imposición, un trabajo. Cuando las cosas se hacen de esa manera, no hay el beneficio que se logra, ya es algo humano, porque usted está haciendo un esfuerzo. Y no hay nada espiritual que se logre con el esfuerzo físico, con el esfuerzo humano. Por eso es que la ley en el Antiguo Testamento era en el plano humano, no en el plano espiritual. Ese es otro punto largo. Lo vamos a tratar. Job percibía que por su alta calidad moral, por su justicia e integridad para con Dios, recibiría un galardón. O sea, por las obras. Él obraba en su estilo de vida moral, muy bueno, muy bien. Eso es lo que un creyente, que un cristiano debe seguirle, debe tener, vivir un estilo de vida de una alta calidad moral y espiritual. Ese es el fruto que debemos mostrar. Ese es el fruto de lo que hemos sembrado, de lo que la fe ha sembrado. Pero, o sea, que Job cualificaba. Él cualificaba para recibir el galardón por su alta calidad que él tenía en estilo de vida moral. Pero eso era si de eso se tratara, pero no se trataba de eso. Por eso en algunos momentos de su crisis expresa ciertas frustraciones y se lamenta cuando recuerda en forma de quejas su prosperidad de vida pasada, porque como tal lo expresan los hebreos, como tal lo expresan el pueblo hebreo cuando andaban con Moisés, cuando ya salieron de Egipto. En el libro de Números, vamos a leer libro de Números, capítulo 11, ahí los hebreos expresan algo similar a lo que Job más adelante está expresando. Número capítulo 11, 5 y 6 dicen los hebreos, dice el pueblo, después que salieron de Egipto, después que salieron de la esclavitud, después que son liberados, oigan las quejas, dicen, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Ya estamos hasta aquí. Ya estamos empalagados de este maná. Estamos cansados. Con otras palabras, vemos el comentario de ese mismo patrón repitiéndose en Job. En el capítulo 29 de Job, podemos ver esa misma queja. En el capítulo 29 podemos ver esa misma queja que expresan los hebreos en el capítulo 11 de Números. Lo vemos en el capítulo 29 del 1 al 6, donde Job lo expresa al igual que ellos. Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad,
como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job recuerda, añora y se queja de su pasado de abundancia y riqueza, lo cual otro estado como escasez y pobreza él no conocía. En ese texto, Job está ahogando su mente en ese recuerdo, el cual era lo único que le quedaba en esos momentos. En el capítulo 19 se le queja a Dios un poco más directo cuando dice: me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Job era alguien admirado y valorado por la sociedad de ese tiempo, y él lo reconocía y se sentía satisfecho. Se dirige a Dios en queja por haberlo llevado a la situación en la que estaba viviendo en esos momentos, por haberlo despojado de lo que él portaba, llevándolo a una ruina total. Pero antes de esos acontecimientos bien catastróficos, todas las posiciones materiales y humanas de Job estaban protegidas por Dios. Por eso Satanás dice en el verso 10, cuando dice, no le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de su mano ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Todo lo que Job conocía era felicidad, felicidad material, bendición material. Job desconocía cómo se vivía en la pobreza. De hecho, le tenía temor, la rechazaba, le aterrorizaba. A Job le aterrorizaba la pobreza. Job no quería la pobreza, Job temía la pobreza. Quizá no era que él denigraba a los pobres, pero él tenía ese temor a llegar a ser pobre. Por eso el capítulo 3, vamos al capítulo 3 de Job, mire lo que dice. El capítulo 3 dice, 3, 25 y 26 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Dice, porque el temor que me espantaba. ¿Qué era lo que le espantaba a Job? ¿Qué era el sobresalto con el cual él vivía? Dice que él temía, él tenía miedo. Ese temor, él vivía con ese sobresalto, como cuando usted se espanta de algo. Y realmente llegó lo que él temía. Me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. Antes me vino turbación. Una de la declaración de Job en ese texto que acabamos de leer es que él no estaba preparado para recibir este cambio. No solamente el cambio drástico, sino el estatus de escasez y pobreza. El temor es enfermizo y el primer daño que produce el temor es quitar la paz. Job dice que no tenía paz por esa situación, además del tormento que le producía el prejuicio por sus hijos en los versos 4 y 5, en el cual ya hemos hablado en segmentos pasados, que Job vivía con un prejuicio por sus hijos, y eso lo llevaba a él a hacer sacrificio, a levantarse de madrugada,
a hacer sacrificio por cada uno de los hijos. Cuando los hijos era el tiempo de ellos tener su pachanga, sus celebraciones que tenían. Job vivía prejuiciado porque al parecer, eran sus hijos perversos. Parece que eran impíos, porque Job vivía preocupado por ellos, hacía sacrificio por si acaso ellos blasfemaban a Dios aún en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Él no le tenía confianza. No le tenía confianza. Él sabe por qué. Dice que Job no se aseguró. Job no tenía seguro. Ni siquiera un liability, un seguro simple, un seguro barato. Ni siquiera un seguro barato tenía Job para asegurarse de no llegar un día a caer en lo que él más temía, que era llegar a la pobreza, verse en la situación en la cual él estaba viviendo. Job no se aseguró para eso. Dice, no me aseguré. O sea, él no estaba preparado. ¿Por qué? Porque el mismo temor lo llevaba a vivir con ese prejuicio, a no querer aceptar lo que viniera, lo que Dios le permitiera que viniera a su vida. Él rechazaba ese estatus de vida que podía llevar una persona en la parte económica, en esa parte que en esos tiempos quizás eran maldición, quizás se vería como maldición. Él vivía en un tiempo, su estilo de vida era de bendición y bendición. Y sí, él vivía ese tiempo. Pero déjeme decirle, hay que tener cuidado con lo que usted rechaza, con lo que usted aborrece. Lo que más usted teme, eso le va a llegar. Yo tengo la experiencia de eso. Conozco personas que han tenido mala experiencia porque han vivido con el temor de ciertas cosas y ha resultado que eso mismo le ha llegado. Y hoy lo estamos tratando y nos damos cuenta que es bíblico porque Job lo vivió. El temor que me espantaba, eso me causó falta de paz. El temor es algo enfermizo. El temor lleva a tener prejuicio, lleva a una persona a enfermarse de los nervios, lleva a una persona, lo lleva a tener ansiedad, depresión, problemas psicosomáticos, el temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Job no había sido perfeccionado en el amor. Ya lo hablamos en un tema anterior. El hombre que era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no es para contradecir lo que dice Dios en el capítulo 2:8 y 2:3. Es para que conozcamos que aún cuando caminamos, aún mientras estemos en esta vida, somos vulnerables. No somos perfectos. Cuando alcancemos la perfección, nos vamos de aquí. En el capítulo 6, verso 7, Job dice que las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. El capítulo 6, verso 7 dice, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. De eso tengo que alimentarme. No es simplemente son ahora mi alimento, sino que tengo que alimentarme. No tengo de otra. Esas cosas que mi alma no quería tocar. Mi alma no está hablando del paladar, no está hablando del estómago, está hablando mi alma. Lo que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. El alimento que se refiere es esa parte emocional que está en el alma.
y el nivel de vida tan precario que estaba experimentando al descender al nuevo sistema, no se trata de alimento en sí, se trata del nuevo sistema que estaba viviendo Job. A Job le aterrorizaba con solo pensar llegar a verse en esa condición de arrastre y de pobreza. Eso le aterrorizaba. Y él estaba lejos de eso. Sin embargo, fue lo que de repente le llegó. Esa condición. Eso era lo que él no quería tocar, lo que ahora le estaba sirviendo de alimento. Lo que ahora le estaba sirviendo de alimento era lo que él repudiaba, rechazaba, le tenía temor, le daba fobia. Dice en el capítulo 29, versículo del 18 al 20, dice: yo decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Este es un libro poético. Dice, mis años terminarán en el confort de mi riqueza, en la comodidad de mi abundante bendición. Era lo que quiere decir ahí. De mi abundante bendición que me ha otorgado el Altísimo. Jamás llegué a ver a futuro el final de mi riqueza, pero sí veía cómo se extendía como a las hojas la savia del buen árbol. Así era la próspera vida. Su influencia y respeto por ser un hombre de bien, de servicio y de justicia que era Job, en la valoración al bien obrar en él. Así era que Job se percibía, así era que Job, él percibía su futuro, permanecer en el ambiente en el que él estaba. Él no conocía otras cosas más que lo que estaba viviendo. Y así él tenía previsto permanecer toda su vida hasta el final. Y en la vida eterna recibir el galardón más grande. Eso era lo que estaba en la mente de Job. Eso era lo que él vivía. Pero al final Dios le muestra que él estaba equivocado. Hasta aquí este primer segmento. Este es un mini segmento de un segmento. Continuaremos. Este segmento continuará. Hasta el próximo.